Bueno, mira, en breves palabras, por lo menos para que se entienda, yo trabajo en una chacra que hace 23 años. Nos instalamos en ella, era un pedacito de tierra, 4 hectáreas, no llega, 3.900, que quedan en Palme Sauce, a 26 kilómetros y medio de la ciudad de Montevideo. Con la idea de poder generar una experiencia comunitaria de autogestión, de trabajo en la tierra. Yo he estado preso desde aquella época, había elaborado que uno de los proyectos más claves para el Uruguay era generar su soberanía alimentaria, reforma agraria mediante y poder desarrollar una cultura de trabajo en la tierra en el Uruguay. Y ese fue uno de mis objetivos de que salí. Primero tuve el exilio, vuelvo al exilio, y en el año 88 arrancamos esta historia, la chacra de Empalme Sauce, con otro compañero, un joven que estaba acá en Uruguay. Bien, mirá, nosotros estábamos del otro lado de Toledo, que es una ciudad chiquita, y un día nos dijeron, mirá, hay un joven comunista de pelo largo que está en un pedacito de tierra, está bueno, el cuento fue tal cual así. No, además nos reíamos porque los canarios son muy prejuiciosos. Y tenía el pelo largo este compañero que yo te digo, y fuimos con otro compañero más que yo vivía en el Paso Carrasco, recién había llegado, había alquilado provisoriamente hasta poder ver cuál era mi proyecto de vida. Yo tenía 4 hijos, una compañera, teníamos que ver en el Uruguay. Y entonces nos dijeron, hay un comunista, y fuimos ahí a visitarlo. Y bueno, con él y este otro compañero mío arrancamos la historia de la chacra. Él había comprado la tierra con una plata que le había prestado su madre. Nosotros, entre los 3, nos comprometimos a pagarle a su madre la tierra. Se la fuimos pagando con el trabajo nuestro y ahí arrancó la historia. Hicimos todo absolutamente nosotros desde el vamos. Esto es, sin contratar a nadie, sin explotar a nadie. El concepto fue, todo lo que nuestras manos pueden producir es lo que va a estar hecho en la chacra. Desde plantar un árbol, tener por supuesto galpones, casa para vivir, una fabriquita para producir salsa de tomate y por supuesto todos los cuadros de trabajo en la tierra. Mirá, nosotros al cabo del tiempo fuimos perfilando nuestra producción de una manera más especializada hacia 3 rubros básicos. 1, la salsa de tomate. Iniciamos el ciclo, desde que plantamos el tomate, compramos la semilla, no la hacemos nosotros mismos, pero estamos produciendo alrededor de 7.000, 8.000 litros de salsa de tomate por año y terminamos con nuestros propios clientes, o sea que cerramos todo el ciclo. Porque antes producíamos tomate, pero el intermediario nos comía el 20% vendiendo en el mercado. Y oscilábamos, fluctuábamos según los momentos del mercado. Eso liquidaba toda alternativa de producción posible. Entonces dijimos, no, vamos a establecer un rubro fuerte que nos permita sacar la experiencia adelante. Conseguir la guita para pagar la tierra, para comprar los materiales para hacer los galpones, etcétera, etcétera. Bueno, la salsa de tomate, la cebolla, después lo otro. Le compramos a una compañera que produce semilla autóctona en la zona, producimos unos 5.000, 6.000 kilos de cebolla por año, sacamos, y luego la arveja desgranada. Cosechamos unos 600, 700 kilos de arveja desgranada que la vendemos en bolsita de nylon al vacío. Eso anualmente, exactamente. Y esos son los 3 rubros fuertes de la chacra. Después siempre complementamos acelga, zanahoria, remolacha, morrón, todo eso lo tenemos como complemento, le llamamos huerta familiar para las personas que están afectadas por la historia del Grupo Chacra. Lo llamamos Grupo Chacra, que tuvo vinculación con Grupo Consumo, porque en la época de la dictadura en Uruguay se formaron clubes de compra. Esos clubes de compra, nosotros luego, en el año 85, cuando se abre la democracia esta mentirosa que se formó en toda América Latina, nosotros tratamos de desarrollar estos clubes de compra y convertirlos en cooperativas de consumo. La idea era crear una zona económica liberada, no militar, pero sí económica. Entonces, ahí está. Exacto. Vinculada con los grupos de consumo. Le llamamos CEL, Zona Económica Liberada. Entonces, teníamos en la Coordinadora Nacional de Grupos de Consumo, teníamos 1.600 familias, 74 grupos diseminados por todo Montevideo y las afueras de Montevideo. Entonces, ¿cuál era la idea? Nosotros producíamos junto con otros productores de la zona, formamos un grupo de productores de la zona económica liberada, en general de la zona nuestra, y abastecíamos a estos que habían sido clubes de compra, pero ahora eran cooperativas de consumo. Y yo contaba que lo que nos falta con el tomate es producir nuestra propia semilla. Todo el resto del ciclo lo tenemos independiente y autónomo. Ahora, ¿qué nos pasó a nosotros? Y que tiene que ver con el fracaso de la historia en parte, es que durante la década del 90 en Uruguay, ustedes sufrieron el menemismo, bueno, nosotros sufrimos el lacayismo. Fue una época de cierto auge económico, para no abundar demasiado, y ¿qué hizo? Que los grupos o cooperativas de consumo se fueran desmembrando. En el año 99
nos quedaron 20 familias de las 1.600. Supermercado, shopping, libertad para comprar lo que quiero. Yo prefiero la verdurita toda esa villosa, no importa si es transgénica, el tomatito ese mentiroso del supermercado. Lo cierto es que fuimos perdiendo todo ese proceso, porque la apuesta que habíamos hecho, que implicaba abaratar la canasta familiar, tenía como contrapartida y por positivo el trabajo colectivo. Fraccionar juntos, preparar los pedidos. Claro, nosotros llegábamos con la verdura, por ejemplo, después el grupo de consumo tenía que fraccionar, repartir, y lo mismo con todo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? De ahí, esa historia murió la Coordinadora Nacional del Grupo Consumo. En general, todas las luchas sociales aterrizaron groseramente. 99, claro, digo, el segundo gobierno, primero en la calle y segundo Sanguinetti. ¿Ah? Segundo Sanguinetti. Entonces, después nos quedó... Exacto. Después vino el simpático Jorge Valle, ¿no? Del 2000, ¿no? Que pasó con la crisis, usted la vio en 2001, nosotros en 2002, y eso sembró políticamente el triunfo del Frente Amplio. Pero socialmente nunca remontamos. Entonces nosotros en la Chacra dijimos, bueno, muy bien, esta historia colectiva nos surgió, nos desgastamos más. Había una cosa concreta que yo no sé si alguna vez se le expliqué bien a Alejandra. Era un esfuerzo titánico hacerlo nuestro y militar socialmente. Porque no teníamos ningún empleado, entonces vos tenías que elaborar tu chacra, producir lo tuyo y todavía y construir y todo lo demás, y tras cartón, militancia a la coordinadora, en la intersocial. Vivíamos que ni vivíamos. Bueno, decidimos, muy bien, todo esto murió, vamos a dedicar una chacra talibana. Es decir, demostrar que una cooperativa comunitaria, autogestionada, puede sobrevivir, ir al mango en su realización revolucionaria. Y lo dedicamos de 2000 al 2010 a esa experiencia. Que fracasamos, porque acertamos en esto. Humanamente es posible, con muchas dificultades, con muchos vaivenes, toda historia humana es complicada, pero económicamente está demostrado que una experiencia singular no tiene viabilidad. Nosotros éramos los que abastecíamos el proyecto ZEL, Zona Económica Liberada, de la coordinadora, éramos 10 productores. De esos 10, 8 éramos de la zona nuestra. Hoy quedamos solo nosotros. Todo el resto de las chacras son chircales, están abandonadas. ¿Por qué? Porque no es rentable producir a pequeña escala, el minifundio, la familia rural se fue desmembrando, la juventud fue queriendo el color, el brillo de la sociedad de consumo, la ciudad, los padres educaron a sus hijos para que se fueran de la tierra, el trabajo de la tierra es duro, es sacrificado, no le ves la salida y lo único que te queda como alternativa es la sobrevivencia. Conclusión, se fueron abandonando esas chacras. ¿Sabe quién la fueron comprando? O arrendando los sojistas, los sojeros transgénicos. Canelones empezó a llenar de sojeros transgénicos argentinos, muchos de ellos, que venían por 2 chilones, arrendaban y plantaban soja. Miles de hectáreas del departamento de Canelones, que era esencialmente alimentario, pasaron a producir soja transgénica. No solo eso, aparte nos contaminaron todo el agua. Cañadas, arroyos, claro, el glifosato, porque eso se hace con siembra directa, glifosato mediante, infecta todo, hasta el agua de la ciudad de Sauce se dejó de sacar del arroyo de las Tocas porque estaba contaminada. 2 cositas claves. Yo nací y me crié en el campo. Nunca entendí, tuve que elaborarlo desde que estaba preso, por qué la cultura ciudadana generó en el país uruguayo, digamos, ¿no? Eso que fue una sensibilidad como antiartiguista. ¿Vos hablabas de Artigas? Bueno, si hubo un ser que expresó, y ni que hablar con la reforma agraria, 10 de septiembre de 1815, reglamento de tierras, poblamiento de la campaña, que quiso que negros, zambos, mulatos, indios tuvieran su pedacito de tierra. Bueno, justamente la historia fue por el camino contrario. Hoy en día el Uruguay tiene de 16 millones de hectáreas productivas, tiene 4 millones en manos extranjeros. Tiene 2 millones forestadas. Donde yo nací y me crié, es todo forestación. Nunca más se va a producir ni ganado, ni vacuno, ni lanar. Eucalipto que destruye todo, te chupa el agua, te deja sin agua, destruye todo. 1 millón de hectáreas de soja en Uruguay. Impresionante. Y Trascartón nos quiere meter planes mineros, minería a cielo abierto. Están pedidas en la zona, por ejemplo, Cerro Largo, Cerro Chato Valentines, que está en la zona este, donde yo, zona este. Cerro Largo es bien un departamento del este, ¿no? Cerro Largo, La Valleja, Mina, que es una zona más bien, digamos, quebrada, no montañosa, porque Uruguay no tiene montaña, pero es una zona de serranía. Bueno, toda esa zona hay cientos de miles de hectáreas pedidas para prospección minera. Y hay una empresa que se llama Tirí, de la cual ya le habían autorizado el permiso,
para producir a cielo abierto. Ahora se frenó parte de la lucha. Lo cierto es que si vos mirás qué perspectiva, hablábamos del censo contigo hace un rato, el 5% de la población uruguaya no llega, es únicamente rural. El país está vacío. Entonces, volviendo a la soberanía alimentaria, tenemos un país que la gran riqueza petrolera es nuestro verde, nuestra riqueza natural absoluta. Es impresionante la posibilidad de producción. Vacío el país. Ni la forestación da trabajo, ni la soja da trabajo, todo maquinaria. Además, cuanto menos, ya te van a contar los compañeros del sitio, cuanto menos sindicatos, menos gente y menos mano de obra, se emplee mejor para el capital multinacional posmoderno, esclavitud absoluta. Entonces, conclusión, ¿qué perspectiva tengo para el Uruguay? Te agrego, incluso yo discutiría eso distinto si me dijera, mirá, eso lo quiere hacer el Estado uruguayo. No, esos son multinacionales que tienen todo tipo de prebendas y privilegios. Zonas francas, que implica que no son enclaves extranjeros dentro de nuestro propio país, exoneración impositiva, contratos confidenciales, se rigen por el derecho internacional comercial, el CIADI. O sea que se lo llevan todo, ni siquiera discuto qué haríamos con el monocultivo si fuera estatal uruguayo, nada. Bueno, y yo digo, ¿qué pasó, qué nos pasó a nosotros? Vuelvo a la historia de la chacra nuestra. Fracasó nuestra historia productiva, seguimos haciendo 7.000 litros de salsa, pero no pudimos vivir, las 6 familias que damos, no pudimos vivir dignamente. Claro, crecen los gurises, van teniendo necesidades y no daba para vivir de la chacra. Se nos fue armando un lío terrorífico. Conclusión, que ha demostrado que si existiese una política de Estado que fomentase trabajar y producir cooperativa o comunitariamente la tierra, podríamos. En las actuales condiciones no existe. Y simultáneamente dijimos, bueno, fracasó este proyecto, pero existe, mantenemos el grupo de consumo original y vamos a pelear esto otro, que es generar un movimiento, una movilización social antisaqueo, que es muy anterior a la cooperativa o a la autogestión, evite que nos roben el país, que las multinacionales se nos lleven el país. Y ahí llevamos adelante un emprendimiento de lucha social importante. Por eso el colectivo Sauce de Lucha por la Tierra. Pero yo te voy a relatar un ejemplo. Mi padre fue blanco, yo soy del interior, el Partido Blanco, ahí está, fue blanco todavía. Hoy es profundamente revolucionario. Nunca se imaginó, es la primera vez que nos entendemos, nunca se imaginó que el Partido Nacional, más allá de que la ley de forestación la promulgó Sanguinetti, fue desarrollada por la calle 100%, el gobierno de la calle. Nunca se imaginó que se iba a destruir el país. Nosotros, los frente amplistas, la generación joven, de izquierda, revolucionaria, que siempre odiamos los partidos tradicionales, nunca nos imaginamos que en manos de 7 años de gobierno frente amplista, porque vamos a entendernos que el progresismo es más amplio, se flexibilizó, pero el corazón fue el frente amplismo. Y ni que hablar este segundo gobierno, que es del MPP. Historia Tupamara. Entonces yo lo relato porque vale la pena, porque una vez se dice, hay 2 causas que han de alguna manera sensibilizado nuestra lucha social de hoy. Una, la de Ney Teddy. Ney Teddy es un colono que lo desalojaron el año pasado de su tierra, 200 hectáreas, por una deuda de capital que no llegaba a $4.000. Vos conocés cuánto deberán todos los capitalistas y los financistas. Viven siempre con la guita del pueblo, toda la vida. El buen capitalista vive siempre con las deudas, ¿no? Si vamos al Banco República, los mayores deudores son los grandes burgueses del Uruguay. Bueno, no llegaba a $4.000 y por esa deuda lo desalojaron de su campo más de 70 milicos, porque él y los peludos de Bella Unión se resistieron. Ese colono había sido el único peludo, le hace cortador de caña, que fundó junto con Raúl Sendic, fundador del Movimiento de Liberación Nacional Tupamara, el sindicato que se llama UTA, Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas. Emblemático, de ahí vino la consigna por la tierra y con Sendic. Y esa gente, Mujica, yo me lo preguntaban, jamás lo hubiera creído. O sea, uno que venía de Europa, cuando lo desexilaron, yo siempre tuve claro que la izquierda, entre comillas, iba a aplicar el modelo neoliberal, como hizo el socialismo en la década de los 90 en Europa. Pero nunca me imaginé las cosas que estamos viviendo en Uruguay, que iban a fomentar otra que reforma agraria. Hoy las multinacionales, Monte del Plata, es la segunda planta de celulosa del país, tiene 240.000 hectáreas. Pero déjame que te diga algo que duele más, Willy, y que nos cuesta trabajarlo política y socialmente. Si eso lo hubiera hecho Tabaré Vázquez, yo todavía lo entiendo más, ciudadano, médico, aunque sea de La Teja, con una historia socialista, una ideología bien típica citadina, intelectual, universitaria.
Pepe Mujica, su chacra, su pobreza, la tierra, sus flores, el MLN, Sendic. Entonces uno dice, ¿y eso qué ha llevado? No solo que se confunda la gente, sino que ya a esta altura la gente dice, los políticos son todos iguales, unos corruptos. Ya no queremos nadie. Entonces nos está pasando que para levantar esto, nosotros encontramos dos vehículos de conexión con la sensibilidad popular. Una, el artiguismo. Porque más allá de los partidos políticos empezamos a levantar la bandera de Artigas con dos consignas. No bandera del rico patrimonio de los orientales al bajo precio y la necesidad. Eso es clave para tratar de defender el patrimonio, la soberanía propia. Dos, la propia del 10 de septiembre del reglamento de tierras, que los más infelices, inciso 6, apartado 4, sean los más privilegiados. Bueno, con esas dos consignas, la bandera de Artigas, estamos reconstruyendo un lenguaje en la lucha social. Pero de a poquito está costando una locura. ¿Por qué? Porque ¿en quién crees si tipos como el Pepe, su motito, su austeridad, su perrita Manuela, su Volkswagen, él no se enriquece? ¿En quién crees? Entonces, los políticos, la política, no quiero nada, no se puede cambiar nada. No, vamos a luchar, nos están robando el país. Y el que está viabilizando ese robo es justamente el Pepe, con un lenguaje que es el mejor lenguaje a favor del imperialismo. Nadie más. Lo mismo pasa con los derechos humanos. Si un tipo como él, la semana pasada yo enfrenté a los milicos que los torturaron, en un careo. Si un tipo como él, en lugar de decir torturadores y asesinos, dice, pobre viejito que no debe estar presos, un guerrillero, pero lo dijo públicamente, un guerrillero, 14 años rehén, sostiene eso, ¿cuál es el aval? ¿No? Entonces digo, ese tipo de cosas están costando en Uruguay. De a poquito, y si querés para contarte el final de esta historia, nosotros organizamos 3 grandes marchas. Una, el 13 de mayo del 2011, el año pasado, que tuvo 4.000, 5.000 personas, nos quedamos sorprendidos, solo con banderas artiguistas en aquel momento. Ahora estamos un poquito más flexibles, estamos empezando a sumar, si quieren llevar el pabellón nacional o una social de la tierra o de la Pachamama, llévenla, no partidarias. No queremos identificar este movimiento social con partidos políticos partidarios, porque eso acercaría y estrecharía. En esa marcha metimos 100 caballos, 4.000, 5.000 personas y algunos carritos. La segunda marcha, 12, miércoles 12 de octubre del año pasado, metimos casi 300 caballos, triplicamos, fallamos con la gente, 2.000, 3.000, nos faltó Montevideo, faltó la costa, que en esta última marcha cumplió un gol muy importante, porque la costa de Rocha, playa, océano, yo no me hables de playa, ni me hables de océano, pero no quiero expresar a ellos, yo no me gusta, pero voy a esto. Ellos estaban por fuera. Conclusión, no entendieron que, primero, puerto transoceánico de aguas profundas, Aratirí, la minera que habían autorizado. ¿Qué va a ser un puerto? El Pepe es el primero que dice que va a dejar como obra histórica un puerto transoceánico, que después lo va a utilizar la cuarta flota norteamericana. Segundo, en La Paloma, no sé si conocés algo Uruguay, la costa, bueno, La Paloma, uno de los balnearios típicos de la costa de Rocha, bueno, esa, tienen un puerto que estaba abandonado. Lo empezaron a rehabilitar ahora a fin de año. Termina cuestión de un mes. ¿Por qué? Porque Bosnia UPM, la primer papelera que defendió, instaló Tabaré Vázquez, gobierno frente amplista, ¿ya? En litigio con Argentina, necesita un puerto para traer la madera desde los campos forestados de Rocha hacia su zona de Soriano. Claro, por el río, mucho más. Entonces a los señores se les construye una carretera que pasa por la mitad del balneario, que va a destruir todo el turismo, y eso, bueno, hubo gente que quiso la máquina, parar las máquinas, frenar. Entonces, en función de eso, fue que empezó a surgir la costa también con otra fuerza. Y esta última marcha que hicimos con el interior, con la costa y Montevideo, metimos alrededor de 10.000 personas, digo, me animo a decir que 10.000, éramos 11 cuadras, 150 caballos, carritos, un ánimo enorme, y bueno, la estamos peleando. Uno dice, cuesta, de la década del 90 que se fue destrozando todo socialmente, y sobre todo levantar ese descrédito que generó el gobierno del Frente Amplio. Yo te agrego que con la historia nuestra, a ese movimiento social que yo llamo antisaqueo, que tiene como lenguaje el artiguismo, me queda como gran duda en el horizonte de quienes hemos entregado la vida por una revolución, ver qué tipo de futuro podemos construir. Y que hay que hacer una síntesis muy profunda de, ni que hablar que el capitalismo no lo queremos, de las deudas históricas que dejó el socialismo. Eso te lo agrego nomás.